Informativo BUAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo BUAP. Producción general Radio y TV BUAP. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y le invito a que nos acompañe durante los siguientes 30 minutos en este programa especial de Informativo BUAP. Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, @TV BUAP en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias, Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. Hoy les presentamos un programa especial sobre la enfermedad de Chagas con nuestro invitado, el doctor en ciencias José Lino Zumaquero Ríos, profesor investigador titular de tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP. El doctor Zumaquero Ríos también es el secretario de Investigación y Estudios de Posgrado de esa unidad académica. Es licenciado en Biología por la Universidad de La Habana, en Cuba, parasitólogo por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi, posgraduado en Estomatología Médica y Control de Vectores y doctorado en Ciencias Ambientales por el Instituto de Ciencias de la UAP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con perfil PRODEP. Entre sus proyectos destacan intervenciones en comunidades indígenas del estado de Puebla para el estudio de la enfermedad de Chagas, estudios de zoonosis en poblaciones urbanas. Ha colaborado en varios países en la atención a enfermedades emergentes y reemergentes. Doctor honoris causa por la Universidad Peruana de Chiclayo. Tiene también un reconocimiento a su labor destacada en América como investigador por el Copaneo 2022. En fin, una amplia trayectoria. Bienvenido, doctor Zumaquero. Un placer platicar con usted. Muchas gracias a ustedes por la invitación para platicar en estos 30 minutos un poquito sobre la enfermedad de Chagas, a tenor de que el día 14 de abril será el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Es una fecha importante de una enfermedad que se descubrió hace más de 110 años y que desgraciadamente todavía prevalece en nuestras poblaciones como una de las enfermedades olvidadas. Okay. Se llaman en inglés neglected disease. Neglected disease. Neglected disease. Vamos a ver una cápsula, doctor, si le parece bien. Adelante. Antes de que empecemos con nuestra entrevista, una cápsula precisamente sobre la enfermedad de Chagas. De acuerdo con datos de la OMS, en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por el Trypanosoma cruzi, parásito causante de la enfermedad de Chagas. Es una afección que puede causar problemas serios al corazón y estómago. Es una enfermedad parasitaria común en Latinoamérica, especialmente en áreas rurales y de escasos recursos. Por lo general, se transmite a través de insectos infectados que chupan la sangre, llamados triatominos, también conocidos como chinches besuconas. Cuando uno de estos insectos pica, deja excrementos infectados por el parásito Trypanosoma cruzi, y una persona puede infectarse si se rasca la herida de la picadura. Esta enfermedad puede desarrollarse de forma aguda, breve y repentina, o convertirse en un trastorno crónico. La OMS reporta que hasta un 30% de los enfermos crónicos presentan alteraciones cardíacas y hasta un 10% padecen alteraciones digestivas, neurológicas o combinadas que pueden requerir un tratamiento específico. Doctor, entonces, neglected disease, nos decía usted. Vamos a platicar de estas cosas, pero para empezar y para que le quede claro al público, ¿qué es la enfermedad de Chagas, doctor? Mira, en un término claro, es una enfermedad sistémica que tiene fases agudas, fase indeterminada y fase crónica, que tiene varias vías de transmisión y que el padecimiento es prácticamente silente, tomando en consideración que aparecen pequeños síntomas y manifestaciones que concomitan con cuadros virales como una gripe, por ejemplo, en su fase aguda, y que muchas veces pasa inadvertida entre las personas que la padecen. Entonces,
de allí su importancia, de que nosotros tengamos una prioridad de poder resaltar estas enfermedades que han sido olvidadas en su estudio y que tantos años y no tienen en estos momentos ni un tratamiento efectivo, ni un proceso vacunal preventivo que pueda evitar el incremento de las prevalencias de la misma. Doctor, ¿cuáles son las vías más frecuentes de transmisión de La enfermedad? vectorial, en un 70% la vectorial. En América, esta enfermedad es endémica de América, y yo digo América con un sentimiento político, desde el Bravo hasta la Patagonia. Okay. Pero también se incluye América del Norte, por supuesto. Es una enfermedad que ha sido muy típica en ranchos, en zonas rurales, asociadas a la pobreza. Desde la etapa precolombina existen los triatominos, vectores de la enfermedad. Y hoy siguen existiendo los triatominos. Nosotros, por ejemplo, en México tenemos una buena cantidad de triatominos. Tenemos aproximadamente unas 40 especies. Bueno, esto desde el punto de vista biológico, sistemático, taxonómico que queramos, pero para el público en general son muchas las especies. Doctor, y algunas son propiamente mexicanas. ¿Qué son, para que nos quede clarísimo a todos, a qué se refiere usted cuando habla de los triatominos? Mira, los triatominos son insectos que pertenecen al orden Hemiptera, pican, son hematófagos, toman sangre, Okay. y entonces con la digestión de la sangre pues se desarrolla el parásito en su tracto digestivo, el cual sale con las deyecciones o las heces o la popó, como decimos comúnmente aquí en México, Sí. del insecto. Entonces el individuo se rasca y el parásito toma el torrente circulatorio, pierde el flagelo en el corazón, Okay. donde aparece el proceso patológico en una cardiopatía chagásica. Sí, le iba a preguntar, antes de platicar sobre Puebla, cómo se encuentra en relación con la enfermedad, le quiero preguntar sobre los síntomas. Sí. ¿Cuáles son los síntomas? Los doctor? síntomas son inespecíficos, le decía, un poco concomita con una enfermedad viral sencilla, una gripe común, resfriado común, y puede aparecer una febrícula en unos días. En otros casos ha aparecido ganglios satélites, infarto de ganglios satélites ganglionares o infartos satélites ganglionares, y decursa de una forma tranquila. Y esto es lo que hace precisamente que al no tener síntomas verdaderamente propios de la enfermedad, pues que pase inadvertida y que básicamente en los niños llegue a ser la fase indeterminada o la fase crónica de la misma, donde los tratamientos son menos efectivos. Ok, en Puebla, doctor, ¿existe la enfermedad como Sí. tal y en qué zonas Sin se han dudas, encontrado con sin mayor duda. frecuencia los... Antecedentes a los estudios nuestros están los estudios de la doctora María del Carmen Sánchez Guillén, el doctor Ricardo Pérez Fuentes, el doctor Antonio Cruz López, y ellos iniciaron estos estudios en la Sierra Norte y en la Mixteca Poblana. Nosotros le dimos continuidad a partir del año 2020 y hasta ahora hemos continuado, hemos mantenido el estudio básicamente en niños, porque precisamente la fase aguda es tratable con medicamentos en niños y evitar que estos lleguen a una fase crónica y puedan padecer los daños irreversibles que produce la enfermedad. ¿Cómo detectarla? ¿Qué pruebas diagnósticas se recomiendan, doctor? Bueno, mira, nosotros instauramos el genodiagnóstico. Geno quiere decir extraño y consiste en una prueba que en algún momento fue cuestionada porque nosotros criamos en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Biológicas, el laboratorio de parásitos y vectores, criamos las chinches. Y cuando criamos las chinches, pues las alimentamos con sangre de ave, que es una sangre un poco refractaria, digámoslo así, a la infección por tripanosomátidos. No todos, pero en el caso de Cruzi, que también es una problemática por las diferentes cepas y formas genéticas que existen del parásito. Entonces, utilizamos estas chinches para darles de comer con la sangre de personas que han sido seropositivas a través de la prueba de ELISA, la misma prueba que se utiliza para hacer los estudios de
de VIH, otras enfermedades. Y entonces nosotros lo que hacemos es buscar que el parásito, si el parásito está en la sangre del individuo, pues la chinche se infecte y la evaluamos por 30, 60, 90 días, esas deyecciones bajo el microscopio hasta que encontramos el parásito. Una vez que encontramos el parásito, confirmamos que el individuo es positivo a la enfermedad conjuntamente con las 2 pruebas ELISA que se le practican y que, bueno, hemos tratado de desarrollar técnicas específicas para contar nosotros con las cepas que tenemos aquí conjuntamente con otros estudios y caracterización de las cepas de Trypanosoma que circulan entre las chinches que tenemos en el estado de Puebla. En el estado de Puebla tenemos a Triatoma palidipenis, es la más ampliamente distribuida, Triatoma barberi, Triatoma basorsi, que es una especie endémica, esto quiere decir que es propia del estado, Okay. y Triatoma dimidiata, que es una especie de Veracruz, un triatomino que se encuentra muy bien en el estado de Veracruz y que lo encontramos en la región norte del estado de Puebla. Todos estos han sido encontrados infectados por Trypanosoma cruzi. Y nosotros, bueno, lo que hemos hecho es aislar estos parásitos, estudiar estos parásitos y la serología de niños indígenas para poder determinar la positividad y el riesgo que estos corren. Hemos dado charlas, hemos hablado en las escuelas indígenas, hemos contado con colaboración de los gobiernos municipales, fundamentalmente de la Mixteca Poblana, de San Antonio Rayón, en la parte de Jonotla, hemos estado en Jicotepec de Juárez, en Tlapehuala, hemos estado en Tlaola, hemos estado en muchos lugares donde hemos estudiado precisamente la población infantil y hemos estudiado las chinches que hemos capturado en el interior de las viviendas o en el peridomicilio, porque no todas las chinches viven dentro de las casas. Ok, doctor, ¿y cómo se estará preguntando quien nos está viendo en su hogar, cómo identificar de pronto a estas chinches, por no llamarles triatominos? ¿Hay alguna forma de darse cuenta? Sí, mira, primero que pica. Pica porque tiene un pico grande, recto, que es con el que se alimenta, a diferencia de otras chinches que su pico es más curvo porque son fitófagas y otras son depredadores de otros insectos. Lo más importante en esto es que sabes que tenemos una cultura de la ingestión de insectos. Nosotros comemos insectos porque tienen proteínas. Durante el periodo de lluvia, en algunas partes del estado, florecen unas chinches que se parecen mucho a esta. Precisamente esto motivó que nosotros fuéramos a más escuelas, que lo hagamos con los niños, porque los niños se vuelven recolectores de los triatominos. Y entonces confunden y se comen los triatominos. Y una de las vías de transmisión puede ser la oral. Okay. Sí, de hecho, en Venezuela, en Brasil, una de las vías que se ha encontrado de la doctora Deloya en Venezuela y muchos otros compañeros en Brasil han notificado cómo en el zumo de caña, el jugo de caña, que en Cuba le dicen guarapo, ustedes no, le dicen guarapo, pues puede estar el parásito y ser ingerida. Nosotros estuvimos muy preocupados en algunas zonas como la parte de Atlisco, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Acatlán de Osorio, donde nosotros vimos que habían en un periodo determinado desayunos calientes, que era para darle una mejor nutrición a los niños. Y teníamos miedo porque eran zonas donde habían chinches. Y decíamos, si la chinche defeca, no se va a ver la mancha, porque las deyecciones de la chinche no siempre son oscuras. A veces tienen una carga de ácido úrico alta y allí pueden haber formas infectantes que son tripomastigotes metacíclicos, que es la fase infectante del parásito. Doctor, ¿qué especialista es recomendable ver para que pueda diagnosticar, para que pueda ver cómo va el proceso de la enfermedad? Mira, nosotros pensamos que los infectólogos son los más idóneos, pero nosotros pensamos también que los parasitólogos tienen que tener una preponderancia importante, que el Estado tiene que formar más microbiólogos,
que el posgrado de doctorado, el doctorado en microbiología de la UAP, el doctorado en microbiología de la UAP, que tiene una labor destacadísima a nivel nacional, con una cantidad de investigadores, miembros del sistema nacional, tiene que incluir la parasitología dentro de sus líneas de investigación y darle un realce a los estudios de esta enfermedad y de otras que son importantes. No basta que un solo equipo, que un solo grupo, que un solo investigador esté preocupado por la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas, por ser un problema de la pobreza, de la gente de menos recursos, tiene que ser una prioridad, porque nuestra universidad tiene un componente social y ya han visto como nuestra rectora lo ha explicado muchas veces. Los proyectos de investigación tienen que tener un impacto social y resolver los problemas de la sociedad. Y si no tienen un problema, no resuelven un problema social, pierden la esencia de hacer ciencia para el pueblo, que es lo que estamos tratando de hacer con los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 21-25, del cual se ha hablado mucho por parte del vicerrector de Investigaciones y Estudios de Posgrado. Entonces pensamos que hace falta incrementar los estudios de la parasitología. Si tengo otra oportunidad de venir a este espacio y hablar con la población, sería útil hablarle de la cantidad de parasitismo, que celebramos el Congreso Mundial de Amebiasis, que seguimos teniendo amebiasis, que las amebas comprometen la calidad de vida de los niños, de los adultos y de las mujeres, porque una mujer infectada con ameba pues va a desarrollar un embarazo muy complicado y su producto puede tener bajo peso al nacer y otras consecuencias. Pero te puedo hablar también, y no quiero perder la línea de la enfermedad de Chagas, que es nuestro objeto del día de hoy, de muchas otras enfermedades, como el caso de la dirofilariasis humana, que con ayuda de los compañeros de la Universidad de Salamanca hemos investigado y ya hemos publicado. Y en este caso de la enfermedad de Chagas, pues tuvimos que tener un caso transfusional en nuestro estado ya hace muchos años, pero antes de que se hicieran los screening propios en los centros de transfusión. Hoy, por suerte, ya toda la sangre es inspeccionada, es verificada y existe una norma nacional para verificar que los donantes de sangre estén libres de la enfermedad de Chagas. Doctor, en este caso, relacionado un poco con lo que está diciendo, las personas seropositivas tienen un riesgo especial. Es Sí. particularmente importante que revisen sus viviendas. No todos los seropositivos están enfermos. Se estima un 37%, pero sí puede haber seropositivos que tengan anticuerpos y que estén desarrollando una cardiopatía chagásica o un trastorno digestivo por megavísceras digestivas, que son las características propias de la enfermedad. ¿Recomendaría usted particularmente que revisen sus viviendas? Revisar las viviendas, quitar el cúmulo de ropa, quitar el cúmulo de madera. Es imposible. Si nuestros campesinos necesitan acopiar leña para cocer, para cocinar sus productos, sus alimentos, ¿cómo vamos a decir que no tengan leña? Lo que hay que tener es una política de vigilancia entomológica, que de eso se tiene que encargar el sector salud con mucha responsabilidad en incrementar el número de biólogos que participen en estos programas y que se le dé más empleo y más posibilidad de interactuar con la sociedad a los biólogos. Y de esta forma vamos a tener un impacto. Si logramos reducir las poblaciones de triatomino, vamos a reducir también el número de casos de chagásicos. Ahora, doctor, ¿finalmente es curable la enfermedad de Chagas? Mira, no. No es curable. No se puede hablar de curable. Okay. Nosotros, yo les decía que existen dos fármacos que son altamente tóxicos, el nifurtimox y los benzimidazoles, que matan el parásito. Pero después que está el daño hecho en el corazón o en las vísceras, prácticamente el paciente vive toda la vida con una carga y con unos problemas de salud muy graves, con trastornos cardiovasculares. Tiene que estar yendo al cardiólogo, tiene que estar yendo a un gastroenterólogo para que pueda remediar y garantizar resolver los problemas de calidad de vida. Y nosotros somos del principio de la Organización Mundial de Salud que no vale el precepto de curar, vale prevenir, evitar, educar. Por eso queremos el libro, este libro del cual te hablaba, para que los niños de la Mixteca, los niños de la Sierra Norte, donde hemos publicado en México, lo hemos publicado,
en revistas mexicanas, tenemos los casos, y continuamos trabajando en las comunidades indígenas para hacer estos estudios. Te puedo decir que, por ejemplo, en la Mixteca hemos estado en albergues indígenas, donde los niños confluyen allí durante la semana. Y en el propio albergue hemos encontrado la chinche en los dormitorios. Ok. Entonces, hemos encontrado niños seropositivos. Inmediatamente lo hemos trasladado y tengo que decir algo muy bonito, que con todo despojo económico, los médicos, cardiólogos, compañeros han aceptado atender sin costo alguno. Los gobiernos municipales han trasladado en sus transportes a los niños al Ángeles, por ejemplo, al Puebla, y que sin ningún costo han sido atendidos estos niños y se les ha dado un seguimiento. En algunos casos, no siempre ha sido feliz la historia, pero por lo menos hemos podido, ¿no?, lograr un avance con las pláticas, con la insistencia de este grupo. Hay un doctor en el Instituto de Ciencias, en la facultad, que es el doctor Alejandro Carabarín Lima, que está trabajando con Chagas también en procesos vacunales, buscando candidatos. Un avance, un estudio importantísimo con estudiantes de maestría. Acaba de titularse un alumno de maestría en la maestría de Ciencias Biológicas que tenemos en nuestra facultad y que ya está la convocatoria abierta para todo aquel que quiera continuar sus estudios de maestría. Y existen proyectos de investigación asociados a la enfermedad de Chagas. Doctor, regresando un poco a lo que mencionaba justo ahora, estas medidas de prevención, además del asunto de la madera, además de la ropa, ¿cuál es el contenido de esta información que ustedes dan para prevenir en la Mixteca y lo que nos decía? Muchas gracias por tu pregunta, una pregunta muy interesante. Los recursos económicos no alcanzan, mucha gente hace su casa, ya están pasando del adobe al block. Ya las casas, cada vez tú ves menos casas de adobe. Está bien, casas que tenían un valor cultural extraordinario porque eran así desde siempre, pero se pasó al block. ¿Qué sucede? Que no se resana, no se repella, y en esas oquedades que quedan del cemento y el block, ahí crían las chinches. Conjuntamente con los animales, porque encontramos que existe la cultura que el perrito duerme dentro de la casa, y ese perrito es picado por la chinche afuera, y es picado después esa chinche que se infectó, porque el perro se infecta, la fauna silvestre se infecta, los tlacuaches, los cacomixles, las ratas, los gatos, los cerdos. La doctora Paquita, ahora se me olvida el nombre, Paquita cariñosamente, discúlpame, pues encontró que el cerdo es el que más se infecta y es la carne que más comemos. Okay. Y entonces en esta manipulación del cerdo, un cerdo positivo con tripanosoma puede contagiarnos porque puede ser accidental también. Al ser ingerido. Al ser ingerido, y también con las rosaduras que tenemos en la piel, arañazos, rasguños, nos ponemos en contacto con la carne la sangre del cerdo y nos podemos infectar. Entonces, una carne bien cocida no genera riesgo, si no tuviéramos muchos más casos de Chagas, pero una carne medianamente cocida puede ser de alto riesgo. Doctor, ya prácticamente como una última pregunta y estoy regresando. Espero que no sea una última pregunta y que me invites en otro momento. Lo invitamos en otro momento, Claro doctor que sí. Zumaquero, con todo gusto. Claro que sí. Pero este asunto de poder identificar a este tipo de chinches, a simple vista es posible, porque decía usted que tienen... Sí, o sea, si nosotros el día 18 vamos a tener el laboratorio abierto, porque en la Facultad de Ciencias Biológicas el grupo de Biología Integrativa va a celebrar la conmemoración de Chagas, de los 100 y tantos años del descubrimiento por Carlos Chagas en Brasil de la enfermedad de Chagas. Y entonces, este día vamos a abrir el laboratorio. Todo el que quiera puede verlos, conocerlos. Invitamos a los alumnos, invitamos a la sociedad a que pueda integrarse para que conozcan los vectores de la enfermedad de Chagas. Y a la vez, bueno, conocer de la preocupación que tenemos y por qué vamos a las escuelas, por qué vamos con los jóvenes, por qué vamos
a las comunidades indígenas. Y toda nuestra plática está enfocada a esto, ¿no? ¿Qué día es, doctor? Esta actividad va a ser el día 18 de abril. 18 porque de el abril. 14 es el Día Mundial de Chagas. Okay. Pero estamos de vacaciones, entonces vamos a celebrarlo regresando de vacaciones. 18 de abril en la Facultad de Ciencias Biológicas. Sí, con conferencias que van a impartir varios especialistas de renombre. Vienen compañeros del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, viene un alumno egresado de nuestra facultad que ganó un premio a la mejor tesis de licenciatura, precisamente hablando de Chagas. Vamos a demostrar cómo nosotros detectamos en un individuo con la sangre de la chinche, o sea, con las heces de la chinche, si la chinche tomó sangre humana. Tenemos un kit, una forma de determinarlo. Vamos a las comunidades in situ a ver un poquito de sangre y sabemos si la chinche se alimentó de la sangre de la gente de la casa. Y entonces ya se le hace la serología, se hacen los estudios confirmatorios que no siempre son sensibles al 100%, pero sí nos dan una pauta a seguir para confirmar los casos de la enfermedad de Chagas. Ok, doctor José Lino Zumaquero Ríos, secretario de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas. Gracias por esta charla, creo que es información muy importante y es un tema que se toca poco. Sí. Y por supuesto esperamos contar con su presencia. Gracias por toda esta información. Gracias que nos da. a ustedes y a todo el teleauditorio. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Doctor, es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo BUAP. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañero José Carlos Bernal. Ya tiene usted la información ahora. A disfrutar el fin de semana. Buenas noches.